11:11. Vamos a continuar donde nos hemos quedado ahí. Vamos a ver lo que hemos aprendido hasta este momento. En este libro, 1 Corintios, es una iglesia que está formada por tres grupos de personas, que serían los griegos, los judíos, ¿verdad? Y los judíos cristianos que están ahí. Decíamos que Corintios era una ciudad muy arruinada moralmente. También allí existe el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo, uno de los mejores templos paganos. O sea que para Pablo haber existido ahí era como ser evangélico en Roma, estando ahí la catedral y todo eso, ¿verdad? Entonces en Corintios existía eso. Y entonces Pablo empieza a girar instrucciones a la iglesia de Corintios y empieza a decirle que Dios tiene planes secretos, pero que Dios también da a conocer sus planes. Luego habla del servicio a Dios que Él ha hecho, que somos servidores de Cristo también. Habló un poco de la disciplina en la iglesia, con la persona que estaba el papá viviendo, el hijo viviendo con la esposa del papá. Habló un poco de disciplina. También habló de que debemos de arreglar los problemas entre los creyentes y no esperar a andar arreglándolos en la calle, sino que entre hermanos. También habló un poco de agradecer a Dios en todo. Y luego empezó a dar consejos para los casados, ¿verdad? Para los solteros, para las viudas. Luego habló un poco de no hacer pecar a los débiles también, que renunciáramos a algunas cosas por no hacer pecar a los débiles. Luego habló, defendió su apostolado y los derechos de un apóstol también. Y luego comenzamos a hablar un poco de la adoración a Dios. Y hemos llegado al punto de la adoración pública. Ahí es donde estamos, en la adoración pública. Y Pablo empieza a hablar un poco acerca de algunas costumbres que tenían los judíos. Dijimos que uno de los problemas de las iglesias es que específicamente en esta iglesia de Corinto, venían 3 grupos de personas y esos 3 grupos de personas traen costumbres y a veces meten esas costumbres en la iglesia. Y hablo de costumbres religiosas. En este caso, los judíos tienen sus propias costumbres religiosas y muchos pastores hoy en día están imitando esas costumbres religiosas plenamente judías, en la forma de vestir, dejarse la barba, dejarse cosas, y eso se introduce en la iglesia. También traemos costumbres de las iglesias donde pertenecimos antes. Algunos hermanos pertenecieron a la iglesia católica y también traen cosas de ahí. Y otros vienen del mundo con costumbres como el horóscopo, como cuestiones para Navidad, como cuestiones para días especiales, y los traen a la iglesia también. Y a veces preguntan, hermano, ¿y aquí no se celebra la feria del pueblo, la Navidad? Y no hay alguna alegría aquí. O sea, también traen eso para acá. Y luego en la iglesia, a veces cuando estos grupos son grandes, las empiezan a mundanar, se vuelven mundanas. O sea, no es la iglesia que transformó a los que vinieron, sino que los que vinieron transformaron a la iglesia. Entonces, para defender un poco eso, el apóstol Pablo está dando instrucciones. Y aquí hay un dilema que, pues, las hermanas tal vez se van con dudas algunas, pero igual no lo hacen. En todo caso, está hablando acerca de el taparse en la mujer en la adoración pública. Parece que algunas iglesias le llaman, y la palabra sí le llama la señal, parece, ¿verdad? Es la señal. Y veamos, entonces el hermano pastor nos había explicado, y vamos a entrar en el verso número 11 del capítulo 11 de Corintios. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Es verdad que la primera mujer Dios la sacó del primer hombre,
Miren el orden de Dios. Estaba Dios y Dios creó primero al hombre y del hombre sacó a la mujer. Pero dice Pablo, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de una mujer. Entonces dice Pablo, bueno, aquel fue el primero, por orden de antigüedad, el hombre fue primero, después la mujer, pero luego Pablo explica, ambos son dependientes y ambos deben de verse de esa manera. Pero tanto el hombre como la mujer y todo lo que existe han sido creados por Dios. Entonces Pablo lo que está estableciendo aquí es un orden, pero para la adoración pública. Hermanos, lo que estamos hablando acá es de la conducta que debe de tener la congregación en la adoración pública. Y cómo nos ve la gente, cómo nos ven los ángeles y cómo nos ve Dios en la adoración. Cuando nosotros salimos con la familia, con nuestros hijos, nuestras hijas, y vamos a algún lugar, hermanos, digamos, un restaurante o a otro lugar, y nuestros hijos se comportan o no van vestidos apropiados, o se comportan de una forma inapropiada, nos avergüenza, ¿es cierto? Nos avergüenza. Cuando no saben hablar, no saben comer, o se sientan a la mesa y tienen todas estas cosas, entonces nos avergüenza. Entonces Pablo está hablando del comportamiento que debemos de tener en la congregación, como para que a quien ofrecemos la adoración y los que ven no los avergoncemos, sino que lo hagamos de forma ordenada. La iglesia de Corinto tenía un problema porque las judías se tapaban, usaban esa señal o se tapaban. Pero si a eso vamos, hermanos, las musulmanas andan arropadas y solo la nariz para respirar sacan, porque hay algunas que hasta tienen un volado negro aquí, que hasta hoyitos tienen como que son de abeja, para que ni les mire los ojos. Entonces, si a eso vamos, pero es una costumbre, y si vinieran ellos acá y se convirtieran y adoraran, quisieran meter eso aquí. Entonces Pablo dice, no, este es el problema. Y hoy en día todavía tienen esa costumbre los que adoran de esa manera. Ya el pueblo de Israel cambió esa costumbre, pero estos pueblos radicales siguen con esa costumbre. Y ustedes la van a ver en las noticias, porque es la oportunidad que tenemos de ver la vestimenta de las personas. Entonces pueden ver que ellos tienen, tal vez no una costumbre, sino que los hombres, obligando esa costumbre, enseñar de dominación de la mujer. El hombre puede andar libre, pero la mujer anda ataviada de esa manera. Pero ¿cómo está tratando Pablo este problema? Y dice Pablo aquí, verso 13, piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Dice Pablo, miren si está bien que la mujer ore. Está hablando ahí cuándo es que va a cubrirse la cabeza. ¿Cuándo es que la mujer debería cubrirse la cabeza? ¿Para qué? Para orar. Pero en algunas congregaciones, hermanos, la andan permanente, ¿verdad? Como una señal quizás para echarlas de ver en el grupo, o para no perderlas, no sé cómo los pastores la hayan agarrado, pero en todo caso aquí dice que es para la oración. Y Pablo introduce ese pensamiento y en el verso 14 dice, según nuestra costumbre, ¿cómo le está llamando Pablo a esto? Costumbre. Oiga bien, hermano, no es un mandamiento. Quiero aclarar eso. Si alguien me agarra pleito por eso, este no es un mandamiento, es una costumbre que tienen ellos ahí, no es un mandamiento. Según nuestra costumbre, es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. Ay. Papá, ¿y por qué no puedo andar trenza yo y andar peludo? ¿Por qué no?
Es una vergüenza. Y las señoritas deben andar el cabello largo. Entonces, Pablo está aclarando como que la naturaleza misma nos aclara cómo debe ser nuestra conducta. Nuestros hijos deben de entender que andar el cabello correctamente, yo no sé de dónde sacan andar el cabello largo, pero entre los judíos y en Corinto específicamente, un hombre que andaba el cabello largo era un prostituto y una mujer que andaba el pelo corto era una prostituta. Ese era el símbolo, porque como allá ustedes andan que anden bien arropados, no es como en nuestros países. En nuestros países las prostitutas andan bien pintadas y con la falda bien cortita. Ahora ya nos dicen de ver con las señoritas que tenemos en la actualidad, porque las señoritas andan de la misma manera. Así que las pobres prostitutas no sé cómo van a hacer para identificarse, quizás van a tener que usar alguna señal, porque ahora se viste toda la gente parejo. Pero en ese entonces y en esas costumbres, la mujer que andaba el pelo corto quería decir soy prostituta, y el hombre que andaba el pelo largo quería decir soy prostituto. Dígame, ¿y por qué me habla de prostitutos? Porque usted cree que eso es nuevo. Los maricones existen, o los homosexuales, desde esa época. Casi varios emperadores, varios reyes eran homosexuales. ¿Verdad? Había un degeneramiento sexual. Y es más, la adoración a Diana en el templo, había no sé cuántas prostitutas ahí, pero había muchas prostitutas que servían ahí. Ahora, imagínense esas prostitutas convirtiéndose y viniendo a la iglesia. Era obvio que cuando las miraban entrar y el pelo no les había crecido, pues les querían poner la señal, ¿verdad? Y tenía lógica en ese punto y en ese contexto, ¿verdad? Y el hombre, pues, obvio, tenía que cortarse el cabello. Sí, se convertían. Este es el caso, que no es el caso de nuestras congregaciones. Pero Pablo termina diciendo, verso 15, pero no lo es que la mujer se lo deje crecer, y es que Dios le dio cabello largo para que se cubra la cabeza. Es decir, no necesita señal ni mantilla, la misma naturaleza se lo dio y le dio un cabello largo. Y el hombre debe de andar de cabello corto. La misma naturaleza, dice Pablo, ya los vistió a ustedes. Pablo está diciendo entonces que dice que no hay problema eso. Y es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. Verso 16. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, le digo que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra forma de actuar u otra costumbre. Pablo no tenía problema en que las mujeres se pusieran la señal para orar, y si no se la ponía y tenía el cabello largo, no había problema en ese caso. Pero por respeto al lugar donde nosotros vamos, tenemos que tener ese cuidado. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Imagínense que una de ustedes anda el pelo corto y hubiera ido a la iglesia de Corinto, entonces hubiera dicho, esa hermana es prostituta. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ponerse la señal y cubrirse para que no vieran que tenía el pelo corto. Es eso. Pero solo era una costumbre y por respeto a la cultura. Hermano, ¿y hasta qué punto nosotros debemos de respetar la cultura? Bueno, vamos a ver. Una señorita, hija de Dios, ¿cómo debería vestirse? No estoy diciendo que van a andar allá arrastrando la falda, ¿verdad? Y que van a sacar solo los hoyos de la nariz para respirar. No estoy diciendo eso. Pero existe en la etiqueta una forma de vestir normal y decente para las personas. Y bien se nota la diferencia. Nosotros como padres podemos notar una persona que anda bien. Imagínense, hay mujeres que andan vestidas inapropiadamente. Andan los pantalones que se les figura todo, ¿verdad? Que se les figura todo. Obvio, eso es hasta de mal gusto. Si va a un lugar decente, no creo yo que eso sea correcto. Y que el padre se haga loco.
Pero es que todas las áreas afuera andan, a mí no me interesa cómo andan allá afuera. Y es que la autoridad que se debe de ejercer en nuestras hijas y en nuestros hijos. Ahora, si una hija o un hijo anda casi pelada o casi desnuda, obvio que no honra a Dios con eso. Pero que allá afuera de Ana, a mí no me importa que tenga que ver. Tampoco que vas a andar arrastrando el faldón, no, tampoco, pero existe algo normal. Aún, yo soy administrador de una escuela y yo casi no me meto en eso, pero tengo dos subdirectoras. Y a la subdirectora, cuando una niña no anda la falda abajo de la rodilla, la despachan de la escuela. La despachan. Y es un pleito, ¿qué? La despachan cuando no anda abajo. Y las hipotas son tan fregadas que cuando ella la ven anda bien, se van al baño y se enrolla la falda. Se le enrolla y se la cubre. Como que es minifalda, se queda. Y cuando la regañan, ya la regan, y se la bajan, ya está acabada. Ya está de eso, ¿no? Entonces, pero abajo de la rodilla. Hace poco estaba oyendo yo que en el Congreso de Honduras, por ley, creo que Recursos Humanos había sacado un reglamento que las mujeres políticas de Honduras no podían andar vestidas de forma inapropiada. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es que los hijos de Dios deben de andar de acuerdo a la cultura donde desempeñan, como esa cultura dice que andan las personas honradas y correctas. Hermano, ¿puedo yo andar el cabello como chorcha de gallo y hacerle letras aquí en el pelo y hacer un hijo de Dios haciendo un Jesús? ¿Jesús andaba el pelo largo? No estoy muy seguro de eso. No estoy muy seguro de eso. Pero en todo caso, Pablo está hablando claro aquí que el hombre andaba con el cabello corto y la mujer andaba con el cabello largo, y la misma naturaleza hace eso. Es lo que dice Pablo. Entonces, hermano, si yo voy a un lugar, tengo que andar como anda la gente decente en ese lugar, si soy creyente. ¿Por qué? Por no hacer que esa gente peque, por la mente del débil. Entonces, nuestras hijas deberían de vestirse apropiadamente. Un pantalón, alguien dice, algunos pastores prohíben el pantalón, pero esa es una exageración también, porque dentro de la iglesia, de aquí en mismo Corinto, el hombre y la mujer vestían igual, y eran poco las señas que marcaban las túnicas de la mujer y las del hombre. Lo mismo, yo no me voy a poner los pantalones de mi esposa, porque son de mujer, inmediatamente se nota que son de mujer. Los pantalones de mujer tienen más cintura, las bolsas las tienen de otro modo y no es igual que el del hombre. Y entonces haría el ridículo yo si me pusiera el pantalón de una mujer, ¿verdad? Ya vienen diseñados ahí. Más de esos leyes que están saliendo ahora, yo creo que perfectamente no es así. Ahora, estos pantalones que muestran la figura o muestran una sensualidad, ¿sería correcto, hermano, que una hermana tuviera esto? Creo que no. Si es hija de Dios y respeta a Dios, creo que no es correcto. No estaría bien. Ahora, ¿hay pantalones decentes que puede andar una hermana correctamente? Sí. Y son mejor que una falda. Porque si una hermana se va a subir a un pica y anda un vestido, enseña más de lo que enseña alguien que anda un pantalón. Anda más segura con un pantalón. Pero debe ser un pantalón que no es con la intención de sensualidad, sino que es la intención de vestirse apropiadamente. Entonces, yo creo que allí cada uno, con el Espíritu Santo y hablando con Dios, puede determinar lo que es correcto o lo que no es correcto. Un día de estos, en una prédica, un hermano me dijo a mí: usted tiene toda la autoridad y diga que alguien debe de estar en esta iglesia o se debe de ir. Nosotros solo predicamos la palabra. El irse o el quedarse es decisión de cada uno de los hermanos. Si la palabra que estamos hablando hiere, daña y le molesta a alguien, pues revise, y si no dice lo que dice la mía, entonces andamos mal. Pero si esta palabra es la misma que dice tu Biblia, estamos para obedecerla. Amén. Amén. Y ninguno de nosotros tiene autoridad para sacar a nadie de una congregación. Eso lo hará el Espíritu Santo, lo hará Dios mismo, la persona misma, dependiendo con las intenciones con que haya venido. Pero el que vino a adorar a Dios,
busca a Dios. Y nosotros le adoramos con su palabra y por eso vamos verso por verso, capítulo por capítulo. El mensaje acá es, en conclusión, que las personas, los creyentes, en cada cultura, si yo estoy en Estados Unidos, si estoy en Holanda, si estoy en México, si estoy en El Salvador, debo de vestir como viste decentemente la cultura desde el lugar donde yo estoy. Esa es la forma de no ofender y la forma de dar un buen testimonio. Hermanos, ¿y es pecado hacer lo contrario? No, yo no estoy hablando que sea pecado hacer lo contrario. Pero por tu culpa, muchos de mente débil y muchos van a recuperar el nombre de Dios por tu culpa. Eso sería lo que estaría pasando. Y yo no creo que Dios se alegrara de eso. Así que algunas iglesias ponen límites exagerados y otras dan un libertinaje terrible en cuanto al vestuario. Pero como padres, y me pregunta, esta es mi hija, ¿y cómo anda mi hija? ¿O cómo anda tu hijo? Pues tú lo puedes ver. ¿Cómo visten nuestros hijos? Y yo creo que entendemos lo que es decente. Miren cuando van para la embajada, ¿cómo lo llevan? Quiero decirles algo, en el lugar donde yo trabajo, yo contraté a un señor para que pintara la institución. Este señor subcontrató a 5 jóvenes, pero por no pagar mucho, agarró de 2 jóvenes que yo creo que de la calle los había agarrado. Entonces resulta que pasaron 15 días, pasó un mes y el señor no terminó de pintarme la escuela. Y pregunto yo por él. Sucede que él venía con los 5 en el bus y los 5 muchachos tenían un aspecto que la autoridad los bajó, los interrogó, los perdió no sé por cuánto tiempo y no volvieron a llegar. Y le dije yo, ¿cómo tiene que ver la forma en que anda vestido uno? Hay gente que cruza por la calle y la autoridad ni la defiende, pero hay otros que de allá los ve, los pone boca arriba, boca abajo, los pone para allá, los pone para acá, por solo la forma en como andan. Y yo creo que eso tiene que decir mucho con los creyentes también. Yo les daba un testimonio aquí que en cierto evento estaban velando a un delincuente y en ese evento supuestamente, entre comillas, andaba una creyente. Entonces cuando la policía capturó a todos los que andaban ahí, ellas tuvieron la osadía de decir, somos creyentes. Y el policía le dijo, si usted fuera creyente, no anduviera aquí. ¿Qué mensaje más grande? ¿Qué mensaje más grande? Andaba en un velorio de un delincuente. Entonces parece que ellas ahí clamaron y empezaron a hacer un montón de cosas y Dios los libró de eso. Ese es el punto en cuanto a la forma de vestir y las costumbres. Y aquí en la iglesia, y de acuerdo a la palabra, pues entendemos que cada uno, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le diga, si el Espíritu Santo le dice, sí, pareces una hija de Dios, ¿cómo vas a la universidad? ¿Cómo vas al instituto? ¿Cómo vas a la escuela? Pareces una hija de Dios. Si el Espíritu Santo te lo dice, amén. Pero si no andas de la forma apropiada, pues es el momento que escuches la palabra de Dios y comiences a actuar de la forma apropiada. Bueno, vamos a pasar al verso número 17 y ahora vamos a tocar un tema. La cena del Señor. La comunión, la cena del Señor, el sacramento, como lo quieran llamar. Vamos a ver qué nos enseña Pablo acerca de la cena. Me voy a detener solo en algunos puntos porque en esta congregación ya hemos enseñado acerca de eso. Y vamos a ver qué dice, cuál fue la instrucción que dio Pablo. Recuerden que a Pablo hubieron hermanos de la iglesia de Corinto que le fueron con el pito, que le fueron con el chicle, que le fueron con el chambre de lo que estaban haciendo en la congregación. Imagínate una congregación llena de todo esto. Ahora mira cómo celebraban la comunión, mira cómo celebraban la Santa Cena en Corinto y veamos lo que Pablo dice. Verso 17. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos y son las reuniones que ustedes tienen.
en vez de serle de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. Por eso les digo, alguien me había llevado el espíritu a Pablo. Y Pablo, como quien dice, no creo tal vez todo lo que me están diciendo, pero en esto yo creo que hay algo de verdad. Imagínate, yo no sé quién era la hermana chambrosa de la congregación de Corinto, pero en todo caso que envió para corregir y para corregirnos a nosotros, ¿verdad? No sé si aquí hubiera un obispo, cuántos hermanos fueran a decir, mira lo que están haciendo en la congregación, no me parece. Pero en este caso llegaron de Pablo y le dicen, mira Pablo, en los cultos es un solo relajo. Y mira, y se dividen, las mujeres a un lado, los ricos por otro y los pobres por otro. Y dice Pablo, creo algo de esto, creo que ustedes pueden hacer esto. Pero en eso, dice Pablo, no los alabo. Veamos cómo sigue corrigiendo Pablo. Verso 19. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo, dice Pablo. Es decir, que cuando surgen problemas, cuando surgen dificultades, se identifica quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Cuando nosotros predicamos la palabra, o cuando la palabra está transmitiendo, hay personas que no la resisten y entran en conflicto con nosotros. Y estas personas no quieren estar con nosotros, no quieren escuchar la palabra, quisieran que la palabra fuera transformada para agrado de sus oídos. Y no puede funcionar así. Entonces Pablo está diciendo esto, que esto tiene un propósito siempre. Versos 20 y 21. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar de la cena del Señor. Cuando oyen la palabra indigno, muchos en las congregaciones de hoy se revisan ellos y creyendo que se refiere a la conducta que tienen. Pero Pablo usó esa palabra viendo el desmán que había en esta congregación. Fíjense que la cena, y nosotros lo hacemos simbólicamente, y no sé qué tan sea aceptable para Dios esto. Cuando el Señor instituyó esto del aposento alto, hermanos, Él realmente cenó con los apóstoles. Es decir, cenó como lo hacía siempre, pero esa fue la última cena que Él tuvo. Y Él dijo, recuérdenme, yo quiero que esta ocasión la recuerden y lo hagan en conmemoración de mí. Pero era una cena normal. No había misticismo, no había un vino mágico, no había una comida mágica. Era una cena de amor, una cena de familia. Como cuando tú invitas a alguien a cenar a algún lado, a tu casa, y cenas. No había nada de místico, no había nada de sobrenatural. Simplemente que Él se estaba despidiendo, era una cena de despedida. Y estaba dando instrucciones. Y entonces es como cuando tú me vas a dejar al aeropuerto y nos despedimos con una cena y dejan las últimas palabras y las últimas instrucciones. Entonces es lo que había sucedido. Pero en la iglesia de Corinto, en vez de hacer esto, venían los hermanos ricos y tenían un banquete, ¿verdad? Y ellos, mientras tenían el banquete, había otros hermanos pobres que se les salía la saliva y se morían de hambre y no les daban. Y luego algunos no tenían ni vino para la cena y los ricos se embriagaban y salían borrachos de la iglesia. Imagínate, hermano, esto es lo que sucedía. Y Pablo está corrigiendo esto. Creo que ninguna iglesia de hoy en día puede llegar a esto. Por eso la palabra indigno, ellos no aceptan el perdón de Dios. Y esto sí es un problema muy grave. Estos eran indignos porque era la forma en que estaban haciendo la cena del Señor. Cuando Pablo dice, no eres digno, o
Pablo dice indignamente, es porque esto la estaban tomando indignamente. Pero eran unos cochinos pecadores, y la iglesia de Corinto eran pecadores. Pero para la cena no eran los pecados que estaban tomando en cuenta, sino que para la cena estaban emborrachándose, hartándose, y otros hermanos en otra esquina aguantando hambre y no tenían ni para beber. Estos eran indignos, que es lo que Pablo está diciendo, tomar la cena indignamente. No habían entendido el mensaje. Si lo hubieran entendido, los ricos hubieran compartido la cena con todos los pobres, con todos sus hermanos. Eso hubiera dignificado la cena. A eso se refiere Pablo. Entonces hubieran sido dignos de tomar la cena. Pero imagínate, hermano, que venga yo con mi familia y ponga un pastel y ponga mi cena, y ustedes me están viendo y algunos no tienen ni que comer allá, y a mí no me interesa, y yo bebiendo aquí con mi familia. Pero como lo estoy haciendo en la casa de Dios, pienso que estoy celebrando la cena del Señor. Este era el error. Este era el error que se estaba cometiendo. Y algunos lo interpretan de una forma distinta. Pero Pablo lo dice claro aquí en su palabra. Y dice ahí, y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Y eso ya no es participar de la cena del Señor. 22. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿O esperan acaso que los feliciten? Pues no hay razón para felicitarlos. Mire, esto era. Ahora quiero explicarte la gravedad del caso en nuestras iglesias cuando alguien no celebra la comunión con nosotros. Mira lo que estaban haciendo ellos. Ellos por eso eran indignos de tomar la cena. Eran indignos porque no entendían. Habían desvirtuado lo que el Señor les había dicho en la última cena. Pero no eran los apóstoles. Lo había degenerado la iglesia de Corinto. Entonces Pablo está corrigiendo esto. Y eso era lo indigno de ellos. Y hermanos, nosotros fuéramos indignos e hiciéramos esto también. Pero cuando un hermano de nuestra iglesia no la toma por esto, porque ni nos estamos emborrachando, ni tenemos banquetes de gran comida, porque nosotros lo hacemos simbólicamente. Pero ¿cuál es la mente de nuestros hermanos para no tomar la cena del Señor? Se sienten indignos porque se sienten cochinos pecadores, y hasta allí estamos bien. Y lo son, porque sin duda lo son. Si no toman la cena, lo son. Y no es que nosotros no seamos pecadores. El error está en que ellos están cometiendo uno de los pecados imperdonables. Y uno de los pecados imperdonables es la incredulidad. La ofensa al Espíritu Santo es la incredulidad. Cuando el Señor dijo estas palabras, había hecho un milagro y le dijeron, tú haces eso por Beelzebú. No creyeron en Él. Y nuestros hermanos que no toman la cena con nosotros son de estos hermanos. Y dice el Señor que ese pecado no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero, por incrédulos. Porque ellos no creen que la sangre de Cristo derramada en la cruz les perdonó todos sus pecados. Y siendo perdonados todos nuestros pecados, no hay ninguno indigno de nosotros para tomar la cena. Y cuando hemos pecado y venimos a la comunión, simplemente debes de confesar tus pecados. Entonces un hermano que no lo esté haciendo es burro, es necio y es hijo de Lucifer. Porque no quiere creer a la palabra de Dios. O sea que es un incrédulo y aquí en la iglesia. Y no sé qué viene a hacer en la iglesia, francamente. Porque si es incrédulo y no cree lo que la palabra dice, no sé qué está haciendo en la congregación. Pero el Señor dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y si me quitaron los pecados y yo lo creo, y el Señor me salvó y yo lo creo, no tengo por qué no tener la comunión. Pero si desde que me salvó hasta la comunión yo he pecado, Él dice que confiese mis pecados y que tome
la cena dando gracias. Esa es la instrucción del Señor. Al que no lo hace, es desobediente completamente a la palabra de Dios o no cree en el Señor, cualquiera de las dos cosas. Pero si tú crees que eres salvo y no tomas la cena del Señor, estás peor todavía. Porque es más la salvación que la cena. ¿Y cómo te crees digno para ser salvo y no para tener la comunión? Andas mal de la cabeza, y eso no lo hemos predicado nosotros aquí, ni está escrito en la palabra. Entonces, lo indigno es de no entender, de no creer. Y por eso dice Pablo, el que indignamente toma, se condena. Y se condena por incrédulo, porque no cree que ha sido perdonado, ni cree de la forma que está. Eso es lo que está ocurriendo. Hermana, pero si yo estoy en pecado, si estás en pecado, entonces no has creído que te ha perdonado tu pecado. Has perdido la comunión con Dios, pero no tu salvación. Y estás llamado a venir al Señor y confesar tu pecado y abandonar tu pecado. Eso es lo que estás llamado. Estás llamado a eso. Todos pecamos, y cuando venimos aquí, Señor, confesamos todas nuestras ofensas contra ti. Y creo que Él me perdona, porque Él ha dicho que tenemos un abogado y que Él perdona todos nuestros pecados. Entonces, si fuera incrédulo, entonces no lo hiciera. No lo hiciera ni yo, comenzando yo, no lo hiciera. No se trata de nuestra santidad, se trata de la santidad del que hizo el sacrificio, que era santo. Entonces creemos que Él dijo la verdad, y como yo le creo a Él, nosotros hacemos eso. Entonces, hace poco, conversando con una compañera del trabajo, le hablé de los 3 tiempos de la salvación, y ella no entendía eso, y se quedó encantada de eso y anotando eso. Pero cuando hablamos de la santidad, fíjense que la santidad no tiene que ver con lo que la gente comúnmente cree que es la santidad. Y cuando habla la palabra de indigno aquí, no es el hecho de que estás en pecado. No es eso. Porque si entonces muriera y mueres en pecado, entonces estás condenado también. Entonces no me puede interesar. Si no tomas la cena del Señor, me estás diciendo, ando mal y estoy destrabado del Señor. Entonces si te morís, te vas para el infierno. Y eso lo creen muchas iglesias. Entonces la salvación ya no es vida eterna y si te pierdes, si la te perdí. Entonces nuestros hermanitos que no le creen al Señor están en esta posición. Que Dios les ayude. Pero la palabra es clara. Y ahora Pablo le estaba ayudando a los de Corinto. Imagínate el relajo que estaban haciendo los de Corinto. Pero Pablo no los está echando. ¿Qué está haciendo Pablo? Corrigiéndolo. Y mira lo que dice, verso 23. Lo que el Señor Jesús me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Oigan, Pablo enseñaba con autoridad porque les está diciendo, volvemos a lo que son incrédulos. Pablo le está diciendo, y ustedes no me creen, lo que él me enseñó es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. No, hermano, pero yo no creo eso. No creo así yo, por eso no me creo digno. Pero Pablo le reafirma, y fíjate bien, antes de darle las instrucciones, reafirma lo que el maestro me enseñó. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿y cuándo le enseñó el maestro a Pablo? En esta congregación me enseñó, Pablo no vio vivo al maestro. ¿Lo recuerdan? Pablo no era uno de los 12. Pablo surgió posterior a la muerte del Señor. Pero Pablo habla con una seguridad que él le enseñó. ¿Pero cuándo le enseñó? Ya hemos hablado de esto también. Pablo calificó para apóstol porque igual que los apóstoles, 3 años se les apareció Pablo, y después de los 3 años que Pablo les apareció, subió a tener el primer concilio con los apóstoles para ver si era una locura la que había recibido, o si andaba deschavetado, o si realmente era el evangelio. Y se fue a hablar con Pedro y los otros, y vieron que se extrañaron de encontrar a Pablo, que era un extraño y un perseguidor de la iglesia, pero que tenía las mismas enseñanzas que el maestro le había enseñado a los apóstoles. Y le dijeron, sí, tú eres. Ve con ese mensaje a los gentiles y dejanos a nosotros los judíos. Y aún tenía tal autoridad que regañó hasta el apóstol Pedro.
¿recuerdan? Si creen que Pedro es el padre de la iglesia, imagínense, Pablo regañó al padre de la iglesia y lo corrigió. Y Pedro en su carta dice, sí, hay muchas cosas difíciles que yo le entiendo a Pablo, pero Pablo es autoridad. Con esa autoridad entonces Pablo dice, verso 23, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, imagínate, Pablo está hablando como que estaba allí. Pablo está hablando como que estaba ahí. Y ustedes saben que no estaba ahí. Allí todavía estaba Judas. En ese momento estaban los 12 completos y todavía estaba Judas. Y dice, la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Pongan mucha atención aquí. Fíjense que lo que el Señor estaba dejando en esto era el Evangelio. Lo que el Señor está repitiendo en la institución de la cena es el Evangelio, que Él murió por nosotros, que Él se entregó por nuestros pecados. Está diciendo aquí, antes de que sucediera, Pablo está diciendo lo que está predicando el Evangelio del Señor Jesús allí. Y fíjense lo que le está diciendo. Dijo que el Señor dijo, este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ¿quién? En favor de ustedes. Es decir, que el único propósito de la muerte del Todopoderoso era para salvarnos a nosotros. Ahora, cuando un hermano no toma la comunión, está diciendo, no creo eso. No creo que su muerte haya sido para salvarnos. Él les estaba recordando la cena y es justamente el mensaje que quería que recordaran y que predicaran. Este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes, que es entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Estaba enseñándoles el Evangelio que iban a predicar y cada vez que cenaran tenían que acordarse de eso. Y es lo que recordamos nosotros cuando lo hacemos, que Él murió por nosotros. Y mira lo que dice Marcos. Este es mi cuerpo que es entregado a favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Ahora, habrá un hermano que no quiera tomar la comunión y no acordarse del Señor. ¿Habrá alguno? ¿Ven lo importante que es esto? Miren lo que significa. Cuando ustedes lo hagan, acuérdense de mí. No, yo no me quiero acordar de ti, ni quiero participar de eso. No quiero participar de eso, ni me quiero acordar de ti. Eso es lo que estaría diciendo. Pero a veces no entendemos. Y luego dice, verso 25. Después de cenar, Jesús tomó en su mano la copa y dijo, por eso les digo que era una cena normal, comieron y ustedes pueden, igual que nosotros, cenamos y después el café o el fresco, ¿verdad? O sea, después de que comemos. Ahora ya habían comido y dice, después de cenar Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso, un nuevo pacto con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. O sea que cada vez que lo hacemos, hermanos, cada vez estamos reafirmando que somos creyentes y que tenemos un nuevo pacto con Dios. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Que ahora tuvimos un cordero pascual, que ahora tuvimos a alguien que murió por nosotros y que quitó el pecado del mundo y hemos sido perdonados para siempre. Ese es el nuevo pacto. Nosotros somos la generación del nuevo pacto y justamente tomamos la cena creyendo eso y lo celebramos como queriendo decir, Señor, yo creo en ti, creo que moriste en la cruz por mí y creo que vienes por mí. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué hermano no va a querer celebrar que pertenece a los hijos de Dios? Si el Señor
lo está viendo y decir, bueno, mi hija o mi hijo no quiere nada conmigo, no ha aprendido, no cree en mí. Recuerden que esta es la victoria como el primer pacto que Dios hizo cuando sacó de Egipto a su pueblo. Allí hizo un primer pacto él con ese pueblo. Pero el segundo pacto era el perfecto, era complementación del primer pacto, ¿verdad? Era complementación del primer pacto. Y dice ahí, así que cada vez que ustedes coman de ese pan o beban de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día que Él vuelva. Hermanos, entender esto es tomar la cena del Señor correctamente. Este es el propósito de la cena. ¿Ven? Pablo explica lo incorrecto que actuaron ellos. Y Pablo dice, les voy a decir lo que el Señor me dijo a mí. Y en la noche que Él tomó el pan, nos dijo que hiciéramos, y Pablo le está diciendo, está como repasando una clase. Y les dice, este es el propósito de la cena, no emborracharse, no venir a exhibir tu comida, no venir a chulear a los que no tienen que comer, no venir a burlarte de los hermanos. No es eso lo que significa la cena. Lo que significa la cena del Señor es la comunión, ese perdón que yo les di a ustedes, es lo que Él está diciendo acá. Acuérdense de mí. Dos elementos, pan y vino, hermanos. El cuerpo y la sangre. El sacrificio de Él en la cruz. Es el evangelio prácticamente que aquí se ha desarrollado. Y lo deja remachado con su sacrificio. Y este es un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es para la iglesia. Ahora la pregunta es, si alguien pertenece a la iglesia, pues lo hace tomando este nuevo pacto. Pero nosotros somos algo desde que creemos. Pero esto, al igual que el bautismo, es una ordenanza que el Señor dejó. Y es por eso que nosotros debemos de cumplirla. No es si nos parece, si no nos parece. Y ya explicamos eso no solo una vez. Verso 27, y vamos terminando. Por eso, si una persona come el pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es decir, si una persona la bebe sin entender esto, a los niños no se la podemos dar. ¿Por qué nosotros decimos que la podemos dar y tomar o participar de la cena? Solo los que entienden el pacto. Es a partir de aquí. Si un niño ya entiende que es algo, puede participar de esto. Si no, no puede participar porque estaría pecando. Verso 28. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber la copa, cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o mal. Pablo se refiere a esa revisión que debemos de hacernos nosotros mismos, si entendemos lo que vamos a hacer. No se está refiriendo si tienes pecado o no tienes pecado. Se está refiriendo si estás en comunión con Dios, si estás entendiendo esta comunión, este nuevo pacto. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 29. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Así de serio es, hermanos. No está jugando. No está jugando, ya dijimos. El que lo hace como lo estaban haciendo los de Corintio, que llegaban a hartarse y a emborracharse, entonces esto era lo que tenían problemas. Pero nosotros no estamos haciendo eso. No es eso lo que estamos haciendo. Y es eso lo que Pablo estaba corrigiendo. Entonces él toma juicio si él no está de acuerdo con esto. Verso 30. Por eso algunos de ustedes están débiles
o enfermos y otros ya se han muerto. Obvio. Obvio. ¿Se dan cuenta? Obvio. Aquí hay un resultado de esto. Y esa es una pregunta que cada uno debemos de respondernos. Hay debilitados en la iglesia, hay enfermos en la iglesia y hay otros que ya murieron. Pero Pablo dice, es por algunas cosas que no hacen bien estar ahí. Siempre existirán este tipo de personas, pero hay unas que reciben enfermedad y reciben debilidad y muerte por disciplina. Hay una diferencia. Todos morimos, todos nos enfermamos y todos nos debilitamos. Pero entre los creyentes, dentro de la disciplina del Señor, están estas tres opciones. Versos 31 y 32. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Vuelvo a hablar de la incredulidad. Pablo está repasando ahí que no creen en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Si nos examináramos a nosotros mismos, no fuéramos juzgados. Es decir, si yo me doy cuenta de mi pecado antes de que Dios me juzgue, lo confieso y Él me perdona. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Todos pecamos, pero hay algunos que ocultan el pecado y no lo confiesan. Y Dios te da un chance. Te da un chance. Hermano, ¿cuántos días es? 5 días, 10 días, 15 días. Bueno, hermano, yo no tengo el tiempo de Dios. Pero Dios dice, si tú has pecado y no te examinas y confiesas, entonces yo te juzgo. Y antes de que yo te juzgue, mejor examínate tú mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Yo sé que vos andas mal, andás en malos pasos, te me estás perdiendo. Y sabes, arrepiéntete, confiesa, antes de que yo te vaya a disciplinar. Antes de que te disciplinen, óyeme, te doy chance, pero después yo te pago la disciplina. ¿No quisiste entender? Entonces yo te disciplino. Yo creo que esto es igual que los padres. Si una hija confiesa o un hijo confiesa y pide perdón, uno el padre perdona. Pero si le oculta la verdad por mucho tiempo y uno se entera, uno se enoja. Pues Dios es igual. Dios es igual. Dios no lo condena por pecar. Dios nos condena por no confesar. Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Verso 33. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Verso 34. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlo. Mira, aquí está clarito. Aquí está diciendo el motivo por el cual Pablo estaba diciendo esto. Es por el desorden que hacía. Dios tendrá que castigarlo por su comportamiento en las reuniones o en el culto. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos. Terminamos ahí. No sé quién le había chambreado a Pablo, pero fue bastante lo que le mandaron a decir. Pero él dice, hasta aquí por el momento, posteriormente les voy a contestar lo otro que me han preguntado. Hermanos, Dios es misericordioso. Debemos de escuchar su palabra. Él no es cruel con nosotros. Él dice, si yo te perdoné, solo confiesa y sal de eso. No hay ningún problema. Él espera y todavía nos da chance y dice, pero no da mucho tiempo. El hermano que no confiesa su pecado, cuando pide perdón, después va a ser disciplinado. Por eso a veces yo digo, nosotros no podemos orar por todos, porque no podemos orar por un necio, por una persona dura de servir, burra, que no le hace caso al Señor. Si el Señor no lo va a castigar, hasta podemos cachar nosotros por andar en eso. Ya Juan dice que no oremos por todo, que tengamos cuidado. Porque si a un hermano le ha dicho, no hermano, esto no está bien, nada, hermano, no está bien, hermano, no está bien, va a terminar mal. Va a terminar mal. El avisado del mal y se aparta.
Entonces eso es lo que Dios nos pide. Él es un Padre amoroso y no nos quiere castigar por eso. Hermanos, esto ha sido la palabra de Dios ahora y nos quedamos ahí en el capítulo número 11 y lo terminamos. Puestos de pie nos vamos a despedir en palabras de Dios. Padre eterno y todopoderoso, dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.